Saludos, mi nombre es Yendri Carolina Saldaña Granado, soy estudiante de la licenciatura en investigación criminal y el día de hoy haré una exposición relacionada con la entrevista, lo cual empezaremos. Tipos de entrevista. Como vemos, hay varios tipos de entrevista. Están las entrevistas preliminares en el lugar de los hechos. También van a haber entrevistas generales en lo que es el proceso investigativo, que van a abarcar lo que son las entrevistas a denunciante, entrevistas a testigo, entrevista puerta a puerta y entrevista a sospechosos. Creo que es importante explicar cada una de estas y lo vamos a hacer a continuación. Las entrevistas preliminares son de gran importancia para lo que es el proceso investigativo. Estas van a permitir recolectar información de manera inmediata y además estas se llevan a cabo después de un hecho ocurrido. Por ejemplo, si ha habido un accidente de tránsito, si hay algún homicidio, entonces su finalidad es obtener información en el lugar de los hechos, ya que esa información va a estar fresca y la pueden brindar posibles testigos, la víctima y también pues las posibles personas sospechosas. Y entre las características que tiene este tipo de entrevista es que la información que se recolecte está fresca y no está distorsionada por pasar el tiempo. Y la información, igual que se recolecte, va a servir para llevar a cabo las investigaciones necesarias. En lo que es el proceso investigativo se van a llevar a cabo algunas entrevistas, como es la entrevista denunciante. Este tipo de entrevista se va a realizar ante un delito o un hecho irregular. Podemos decir que las pueden llevar a cabo los investigadores, la policía, los fiscales y también pues los periodistas. La finalidad es que se pueda recolectar información de forma detallada y además que se proceda a verificar si es creíble lo que se está diciendo o no. Por ejemplo, cuando llaman a una delegación policial para denunciar el maltrato de un niño. Entonces, ¿qué se hace? Se debe verificar si esto es cierto o no, pero también es importante mencionar que se le debe brindar el debido respeto a la persona denunciante, ya que podría estar afectada y puede ser ya sea algún testigo o la propia víctima. Las entrevistas a testigos se llevan a cabo para obtener información sobre lo que ha sucedido desde la perspectiva de las personas que han presenciado algún evento, es decir, se obtienen relatos precisos y detallados sobre lo que estas personas han observado y son de gran importancia para esclarecer lo que ha ocurrido. La entrevista puerta a puerta consiste en recolectar información que puede ser obtenida de algún testigo o algún vecino de la persona sospechosa. La finalidad que tiene este tipo de entrevista es recolectar información que identifique a testigos o pistas. Se puede decir que este tipo de entrevista es utilizada por autoridades policiales e investigadores. Ellos van a recoger información como los movimientos que ha tenido la persona sospechosa, si hay vehículos extraños en el lugar, al igual que personas desconocidas. La entrevista a un sospechoso, al igual que las otras técnicas que se han venido mencionando, esta es utilizada en las investigaciones policiales y se llevan a cabo para obtener información ante un delito. A diferencia de lo que es un interrogatorio, la entrevista a un sospechoso básicamente lo que busca es tratar de obtener información, pero menos confrontativa. Y el objetivo que tiene este tipo de entrevista es poder obtener información de los hechos, como ya se mencionó, y también de buscar lo que es analizar la coherencia y la veracidad del testimonio pues que brinda la persona sospechosa. Entre los aspectos que influyen en la precisión y veracidad de los datos, se puede mencionar el entorno. Si el entorno donde se está llevando la entrevista es hostil e incómodo, puede que la persona entrevistada se sienta insegura, lo cual esto afectaría la calidad de su respuesta. Además, la interpretación que le dé la persona entrevistadora a la información pues que le brinde el entrevistado, tal vez puede estar llena de influencia, como por ejemplo sesgos
perjuicios que podrían distorsionar la información. También el uso inadecuado de técnicas de entrevista puede generar respuestas forzadas o poco fiables. Por eso es importante que el entrevistador cree un ambiente de confianza y seguridad para la persona entrevistada. Como vemos, aquí están las fases de la entrevista, que básicamente son 4 fases. Iniciando en la fase 1, inicio de la entrevista. Posteriormente, la fase 2, desarrollo, exploración, intercambio, clarificación de la información. Fase 3, cierre. Y finalmente la fase 4, registro de la información. Es importante explicar cada una de estas fases y lo veremos a continuación. En la fase 1, inicio de la entrevista, la persona entrevistadora debe saludar de manera respetuosa y explicar claramente el propósito de la conversación a la persona entrevistada. Además, es importante generar un ambiente de confianza para que el entrevistado se sienta cómodo y dispuesto a responder con sinceridad. En lo que es la fase 2, desarrollo, exploración, intercambio o clarificación de la información, básicamente el entrevistador va a aplicar técnicas muy importantes como la escucha activa, el parafraseo, entre otras pues técnicas más. Además va a elaborar una hipótesis sobre el problema. Igual la persona entrevistadora en esa fase tiene que adoptar una actitud que genere confianza y comodidad a la persona entrevistada y también demostrarle lo que es la empatía y la comprensión, pues para que ella pueda brindar información. Si la conversación se desvía, se puede emplear lo que son técnicas como el silencio o el parafraseo, esto con el objetivo que la persona pues se sienta que se le está escuchando y pues brinde información. Fase 3, que es el cierre, se realiza un resumen de la información obtenida para aclarar cualquier duda que se pueda surgir. Asimismo, se le agradece a la persona entrevistada por su tiempo y colaboración y en caso de ser necesario se le informa sobre los pasos a seguir. Finalmente, en la fase 4, que es registro de la información, se realiza una revisión y organización de la información que se ha recolectado analizando las respuestas de manera objetiva para garantizar la precisión y la relevancia de la información que se ha obtenido. Los participantes de una entrevista va a ser el entrevistador y la persona entrevistada. El entrevistador básicamente es la persona responsable de llevar a cabo la entrevista con el objetivo de obtener información donde va a llevar un diálogo basado en el respeto, la empatía, la sensibilidad, garantizando en todo momento un ambiente seguro. Ahora, la persona entrevistada es aquella persona que ha experimentado situaciones que pueden generar desconfianza, miedo e inseguridad. Es por esta razón que la persona entrevistadora debe de brindar un trato respetuoso, empático, ya que esto va a ayudar a que la persona entrevistada se siente escuchada y validada. Entre los diversos factores que influyen en el lenguaje no verbal, podemos mencionar lo psicológico, y esto los podemos evidenciar en la expresión facial de las personas, el contacto visual, su gesto y la postura de las personas. Estos factores determinan la manera en que una persona interactúa y percibe a los demás, en donde además este factor puede impactar en la construcción de la credibilidad. Otro de los factores que influyen en el lenguaje no verbal se puede mencionar lo fisiológico. Estos ocurren cuando una persona experimenta altos niveles de estrés en su organismo. Entonces van a responder con cambios notables en lo que es su cuerpo. Por ejemplo, la respiración puede volverse rápida y entrecortada. También a la hora de hablar puede que tartamudee e incluso puede tener temblores involuntarios, hasta palidez en la piel. Estos factores son claves para la interpretación del lenguaje no verbal. Aunque ellos quieran tratar de disimularlos, el cuerpo puede delatar su verdadero estado emocional.
Para llevar a cabo una entrevista con una persona menor de edad hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, porque no tienen la capacidad de comprender, es decir, su percepción aún no está completamente desarrollada. Su proceso de desarrollo cognitivo y emocional sigue en evolución y es importante mencionar que se considera que el pensamiento abstracto y crítico va a alcanzar la madurez alrededor de los 24 años de edad. Es por esta razón que es importante que la persona entrevistadora actúe con extrema sensibilidad, profesionalismo, evitando la subjetividad de las respuestas del menor. Por lo tanto, es importante que la comunicación se realice de manera clara y neutral. Al realizar una entrevista a una persona con discapacidad, es importante tomar en cuenta algunas precauciones y adaptar el proceso para garantizar una comunicación efectiva y respetuosa. Lo primero que se debe hacer es identificar el tipo de discapacidad, pues que presenta la persona, ya sea física, sensorial, psíquica, intelectual. Es importante también planificar con anticipación y en caso de ser necesario, coordinar la presencia de un intérprete, como en el caso de las personas con discapacidad auditiva, que ellos van a utilizar la lengua de señas. De este modo se facilita la comunicación y pues el entrevistador debe de adaptar también ciertas características esenciales para llevar a cabo dicha entrevista, como cuáles, como la escucha activa, la paciencia y empatía, la eliminación de prejuicios, el uso del lenguaje claro y respetuoso. El entrevistador debe contar con habilidades que faciliten la disposición del entrevistado para que éste pues brinde información. Cuando estas habilidades se aplican correctamente, pues el entrevistado tiende a proporcionar respuestas claras y detalladas, además de mostrarse más abierto o ampliar pues la información que ha brindado. Por otro lado, si el entrevistado no está dispuesto a informar, esto suele deberse por la falta de un ambiente de confianza. En estos casos, sus respuestas pueden ser breves y poco detalladas, acompañadas de un lenguaje corporal cerrado, como evitar el contacto visual, cruzar los brazos, mostrar signos de incomodidad durante la entrevista. Por esta razón es importante que el entrevistador genere un entorno seguro y emplee técnicas como la empatía y la escucha activa para fomentar una comunicación más efectiva. La persona entrevistadora debe emplear técnicas efectivas para obtener información importante, como cuáles, bueno, como la escucha activa, que esta consiste en que se preste atención y no se interrumpa a la persona entrevistada. Al hacer esto se demuestra pues que se le está dando interés y pues la persona entra en confianza. También otra técnica es la empatía, es decir, a través de esta técnica se demuestra la comprensión y el respeto hacia la persona entrevistada, el cual ella pues se va a sentir entendida. También el parafraseo es otra técnica que consiste en decir lo mismo que ha dicho el entrevistado, pero con otras palabras. Esto va a ayudar a verificar si la información que ha brindado ha sido entendida desde la perspectiva del entrevistado. El lenguaje no verbal se manifiesta a través del lenguaje corporal y las expresiones faciales del entrevistado. Esto proporciona información adicional que el entrevistador debe de observar con atención. Por ejemplo, un exceso de movimiento puede ser un indicio de ansiedad, mientras que la mirada puede reflejar sinceridad o, por el contrario, evasión si el entrevistado evita el contacto visual al responder ciertas preguntas. Otros gestos y posturas también pueden aportar claves sobre su estado emocional y nivel de comodidad durante la entrevista. Por eso es importante, ¿verdad?, que el entrevistador analice estos elementos porque va a permitir interpretar mejor las respuestas y detectar posible inconsciencia en la comunicación del entrevistado. La sintomatología de la mentira consiste en identificar posibles señales de engaño mediante un análisis detallado de la comunicación verbal y no verbal.
Es importante observar si hay inconsistencia en la versión de los hechos, la inclusión de detalles innecesarios, cambio en la respiración que reflejan la ansiedad, pausas prolongadas antes de responder, una mirada fija que intente transmitir pues seguridad cuando no la tiene. Sin embargo, es importante señalar que estos signos no constituyen a pruebas absolutas de engaño, por lo que deben de evaluarse en conjunto con otros elementos dentro de la entrevista. Lo que es la práctica en la formulación de preguntas y el desarrollo de habilidades específicas van a ser claves para detectar con mayor precisión la veracidad de las declaraciones que está dando la persona. Entre las técnicas de entrevista se pueden mencionar pues algunas, el silencio y baja reactividad. Esta técnica es clave para que el entrevistado tenga pues tiempo de pensar y aumentar su respuesta. Además, mantener una baja reactividad emocional evita el interrumpir en las declaraciones, ¿verdad?, que la persona entrevistada está dando, y a través de esta técnica se fomenta un ambiente neutral para la obtención de información. También otra técnica es el parafrasear. Esta técnica consiste en reformular con otras palabras lo que ya ha dicho pues la persona entrevistada. Es decir, se trata de verificar la comprensión de la información tratando de aclarar si hay malos entendidos. Otra técnica es el contacto corporal, eh, como es el contacto visual y una postura abierta. Esta técnica va a ayudar a generar una confianza y comodidad en la entrevista, pero es importante mencionar que se debe mantener un equilibrio. ¿Por qué? Para evitar gestos invasivos. Y pues es bueno que se cree un ambiente seguro también y que no crea la persona entrevistada que se le está intimidando, sino más bien que se le busca brindar confianza para que pueda expresar de la mejor forma. El propósito de una entrevista va a variar según sea su objetivo, porque pueden ser estas en el ámbito laboral, también en la selección de personal, en el ámbito clínico, psicológico, también judicial y policial. Pero en términos generales, el llevar a cabo una entrevista se busca lo que es obtener información, ya sea a través de preguntas estructuradas o semiestructuradas, y que la información obtenida sea confiable, y así pues esta contribuya a una toma de decisiones fundamentada. Entre los requisitos indispensables para realizar una entrevista, estos pues van a depender de la preparación y de las habilidades que cuente la persona entrevistadora, y así pues esta pueda tener una comunicación efectiva con la persona entrevistada. En la preparación se debe definir cuál va a ser el objetivo de llevar a cabo la entrevista. Además se debe investigar a la persona que se va a entrevistar, y asimismo pues se procede a estructurar preguntas que se le va a realizar pues a la persona entrevistada. La persona entrevistadora debe contar con habilidades como de escucha activa, lenguaje corporal adecuado. Además, la persona entrevistadora debe evitar juicios de valores y reacciones emocionales que pueden influir en la respuesta de la persona entrevistada. Por eso es importante mantener una postura neutral y profesional. También debe de llevar a cabo lo que son preguntas claras y abiertas con la finalidad de que éstas sean entendibles durante la conversación, y así pues obtener información de manera detallada y precisa. También se debe asegurar que la persona entrevistadora este, cuente con un ambiente tranquilo para que la persona entrevistada pues no tenga distracciones, en donde además se debe de administrar el tiempo de manera eficiente para que no se torne ni aburrido y se finalice pues con éxito. Al igual que el inicio, el cierre de la entrevista es un momento clave en el proceso. Por eso es importante pues informar al entrevistado de manera amable que la entrevista está por finalizar, y brindarle pues la oportunidad de agregar cualquier información adicional, ya que este punto es importante porque la persona tal vez ya sienta
más confianza, se sienta más cómoda y pueda compartir detalles que no mencionó antes. Durante el cierre también se debe explicar al entrevistado pues los pasos a seguir en el proceso y quiénes estarán involucrados en su acompañamiento. Y finalmente el entrevistador debe despedirse de manera formal y respetuosa, asegurando que el entrevistado se siente escuchado y valorado. El interrogatorio es utilizado tanto en el ámbito legal como en el policial. Tiene como finalidad obtener información clara sobre un hecho para así esclarecer la verdad en una investigación. Se aplica a sospechosos, testigos o a personas involucradas en un delito. Y de acuerdo a los artículos 130 y 131 del Código Procesal Penal, el interrogatorio debe realizarse en español. Si la persona interrogada no habla ese idioma, se le proporcionará un traductor o un intérprete. Además, el artículo 134 establece que cuando sea necesario prestar juramento, se deberá informar a las personas interrogadas sobre las penas aplicables en caso de falso testimonio, enfatizando a que digan la verdad. Por otro lado, el artículo 135 indica que la persona interrogada debe responder de viva voz sin consultar documentos, salvo en el caso de peritos, quienes pueden hacer uso de ellos para fundamentar su respuesta. La importancia del interrogatorio radica en su papel fundamental dentro del proceso de investigación, ya que éste va a permitir obtener información relevante para esclarecer los hechos. Ahora, la diferencia entre el interrogatorio y la entrevista es que la entrevista puede utilizarse en diferentes ámbitos, pero el objetivo principal de este es recolectar información, ya sea como opiniones, testimonios, con la diferencia que no se ejerce presión sobre las personas entrevistadas, a como lo hace el interrogatorio, ¿verdad? Es decir, la entrevista es una fuente valiosa para recolectar información donde además se interactúa con la persona en tiempo real. En cuanto a las entrevistas a menores de edad, lo hemos contemplado en el artículo 221 del Código Procesal Penal, ya que en este se indica que cuando se realice una entrevista a un menor de edad hay que tener mucho cuidado para evitar la revictimización, por lo cual los profesionales deberán de realizar un protocolo y se designará a un profesional para que plantee las preguntas al menor de edad.